Buenas noches con todos los presentes, siendo hoy 4 de agosto del año 2023. Antes de dar inicio a la presente sesión del segundo debate, solicito a la señorita secretaria pueda constatar el quórum reglamentario. Buenos días, señora Presidente. Para la previa sesión número 345 del Pleno de la Asamblea Nacional, constato el quórum reglamentario de la totalidad de los 137 asambleístas, 95 de ellos se encuentran presentes y 42 ausentes. Muchas gracias, señorita secretaria. Siendo así, en conformidad al artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al encontrarse la mayoría absoluta de los legisladores, siendo las 11:30 de la mañana, doy por instalada la sesión de Pleno número 345 del viernes 4 de agosto del año 2023. En este caso, señorita secretaria, constate la existencia de noción del cambio del día. Señora Presidente, cumplo con informarle que no contamos con cambios del orden del día. Muchas gracias. Mencionando que no hay cambios, vamos a proceder con la lectura de los puntos a tratar. Por favor, señorita secretaria, prosiga con los puntos del día. Prosigo con la correspondiente lectura de los puntos del orden del día a ver en esta sesión del Pleno. Como primer punto tenemos el himno nacional de la República del Ecuador. Como segundo punto, tenemos el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para fomentar el empleo a personas mayores de 35 años. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora Presidenta. Muchas gracias. En este caso, continuamos con el primer punto del orden del día. Con su venia, señora Presidenta, el primer punto corresponde al himno nacional de la República del Ecuador. Muchas gracias. En este caso, continuamos con el siguiente punto del día. Como segundo punto, tenemos el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para fomentar el empleo a personas mayores de 35 años. Por favor, señorita secretaria, prosiga a dar un breve resumen del informe para este segundo debate. Con su autorización, señora Presidente, cumplo con dar lectura al informe correspondiente, el memorando número CPJ 20230345, Quito, 28 de julio de 2023. Asunto, el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para fomentar el empleo a personas mayores de 35 años. En mi calidad de secretaria relatora, pongo en su conocimiento que la continuación de la sesión ordinaria 210 llevada a cabo el 14 de julio de 2023, la Comisión aprobó para segundo debate el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para fomentar el empleo a personas mayores de 35 años, con 8 votos a favor, un voto en contra y 0 abstenciones. Con este antecedente y de conformidad con lo que dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remite el informe de segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para fomentar el empleo a personas mayores de 35 años. Para que sea puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, así también informo que el ponente del referido informe es el asambleísta Luis Orellana. El presente proyecto de ley busca abordar la problemática del desempleo y la falta de oportunidades laborales para las personas mayores de 35 años en Ecuador. Según la exposición de motivos, este grupo poblacional enfrenta dificultades para acceder a empleos estables y bien remunerados, lo que puede llevar a un alto índice de desempleo y afectar negativamente a su calidad de vida, así como el crecimiento económico del país. Para abordar esta situación, el proyecto de ley propone unas medidas concretas como primer incentivo para trabajadores emprendedores mayores de 35 años, la creación de una plataforma digital de apoyo, beneficios tributarios para emprendedores mayores de 35 años. El objetivo principal de este proyecto de ley es promover la inclusión laboral de las personas mayores de 35 años, brindando oportunidades para emprender, acceder a empleos dignos y contribuir al desarrollo económico del país. Se espera que estas medidas puedan mejorar la situación de este grupo poblacional y, en última instancia, beneficiar a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta presidente de la Comisión de Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Hasta ahí la lectura del informe correspondiente.
Muchas gracias, señorita secretaria. Habiendo escuchado el informe correspondiente, vamos a conceder la palabra al asambleísta ponente Luis Orellana para que plantee el proyecto que se ha propuesto. Se le recuerda, señor asambleísta, que dispone con un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señorita presidenta. Buenos días, señorita secretaria, asambleístas, pueblo ecuatoriano como tal. ¿Por qué es importante esta ley? Dirán muchos. Bueno, por eso vamos a comenzar hablando de cuál es la problemática que existe en el Ecuador actualmente, ¿no? Hablamos de que estas personas son desempleadas mayores de 35 años, ya que la mayoría de las empresas busca gente joven para otorgar empleo. Estamos hablando de un rango de entre 25 a 30 años más o menos. Es más, las mismas oportunidades que ofrece el gobierno están impulsadas por jóvenes adultos. Por ejemplo, las becas de grado y posgrado tienen un límite de edad, que es hasta de 35 años, ocasionando discriminación para las personas que superan este límite. El desempleo, como su propia palabra lo indica, se refiere a la falta de oportunidades de una empresa para obtener empleo y salarios. El desempleo se puede decir que es una problemática que inicia a partir de los movimientos cerrados por parte del Estado, puesto que son las legislaciones, sean políticas, económicas y sociales, quienes impulsan el crecimiento económico de un sector. Cuando no se puede promover el crecimiento económico de una manera correcta, es cuando el país no puede ampliar las oportunidades de desarrollo industrial, inversión y competitividad, por lo que la tasa de desempleo se aumenta y eso afecta tanto al desempleo como a las empresas y organizaciones a un nivel económico familiar. Cabe mencionar que según medios transparentes de información, mencionan que en el año 2020, el año de la pandemia, la pérdida de empleos en Ecuador afectó más a los mayores de 35 años, por lo que actualmente es más complicado que personas que estén en el promedio ganen igual o más que el salario básico y obtengan la afiliación a la seguridad social. Según la encuesta INEC realizada, menciona que las personas que rondan esa edad trabajan de forma informal, es decir, aceptan trabajos donde no les pagan el salario mínimo y mucho menos tienen seguridad social. Como ejemplo, podemos tener referencia al señor Javier Serrano, de cédula 1709124577, en la que menciona que por recorte personal le despidieron con 36 años, después de haber laborado 10 años en esa empresa de exportaciones como ingeniero comercial. Además que es complicado por la situación del país y que tenía 2 hijos y deudas por cuál pagar con el banco. El señor también menciona que a pesar de su formación y su conocimiento, no le dan empleo, ya que ha aplicado a más de 12 ofertas de trabajo. Y es una realidad. De los 3.7 millones de personas menores de 35 años hasta los 65 años que participan en el mercado laboral ecuatoriano, solo una de cada tres tiene un trabajo en condiciones de ocupación plena. Esto según la encuestadora Plan B. Según se obtuvo una estadística de desempleo en personas ecuatorianas, en el año 2022 la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 4.4 a nivel urbano, en esta tasa se ubicó en el 5.5 y a nivel rural fue del 2.2. Todo esto, y no es por tener una comparación, pero con otros países, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, el modelo de Canadá y cómo esta fomenta la no discriminación dentro de. Recordemos que en Ecuador el derecho laboral es producto de un proceso histórico de la ciudad ecuatoriana, donde este mismo es un derecho social, puesto que su intención es de proteger al actor económico. Fuerza laboral. El trabajador tiene la obligación de ejecutar el trabajo en los términos del contrato con intensidad, cuidado y esmeros apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenientes. Como sabemos, la edad mínima para empezar a trabajar en dicho país es de 15 años en adelante, siempre que ese trabajo no perjudique su salud, asistencia a la escuela ni la participación en programas de formación. Ahora bien, al hablar sobre la edad máxima para trabajar, debemos tener en cuenta que esto no lo dice puesto a que podría ser discriminatorio, pero bien sabemos que viven bastantes casos en donde las personas que pasan sus 35 años son juzgados por su edad y se les niega el trabajo con la justificación de buscar a alguien más joven o durante la contratación, ascensos, aumentos, cesantías. Con este proyecto se busca un ambiente laboral donde no se juzga a las personas por el hecho de formar parte de este grupo etario. Teniendo en cuenta, como había dicho anteriormente, el país de Canadá, el ambiente laboral en este país, podemos ver que es todo lo contrario a Ecuador, pues se preocupa más por todos los trabajadores por su entorno laboral, todo que el mismo tiene que ser seguro. En este país no cuentan con una edad máxima de trabajo, más que los adultos mayores, es decir, desde los 65 años. La gente de 35 años en adelante tiene su empleo de forma asegurada, equilibrada y cumplen con todos los requisitos que la ley les otorga. Contrario a lo que pasa en muchos países latinoamericanos y demás, dado que a los 35 años las empresas no perciben la necesidad de contratarlos, porque no son tan eficientes.
La ley canadiense de derechos humanos menciona que está prohibido discriminación en el empleo y la prestación de servicios por cualquiera de estos 11 motivos: raza, origen nacional o étnico, color, religión, edad, que es el punto en lo que estamos hablando, sexo, orientación sexual, estado civil, situación familiar, discapacidad o condena por lo que se ha conseguido un indulto. El CNP, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y el NEOC, Ocupación de Clasificación Nacional, son sistemas para clasificar las posiciones laborales según las habilidades que tienen los ciudadanos existentes en Canadá, al igual que establecen los requisitos y requisiciones para cada una de ellas. Para esto quiero recalcar eh, la Constitución de la República en el artículo 35, donde habla que todas las personas tienen derecho a trabajo sin discriminación por edad. Al Señor igual, asambleísta, le recuerdo que cuenta con un minuto. muchas gracias. También quiero recordar que igual la Ley Orgánica de la Justicia Social y reconocimiento del trabajo en el hogar establece sus derechos y garantías laborales para todas las personas, incluyendo los mayores de 35 años. Con esto quiero culminar diciendo que esta ley es importante no solo porque va a apoyar a las personas de 35 años y mayores, sino que sabemos que este foco es donde más familias existen, teniendo familias desde los 22 años, pero también teniendo este núcleo que es el núcleo del Estado como tal. Por eso quiero tener una conciencia con los asambleístas que puedan reconocer que esta ley es importante actualmente y que así pueda generar más empleos y trabajos y emprendimientos, que es lo principal para la economía nacional y la generación como tal. Con esto quiero culminar y muchas gracias por su atención a los asambleístas y al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, señor asambleísta. Una vez expuesto el proyecto planteado por el asambleísta Luis Orellana, hay que tener en cuenta que se han planteado nuevas observaciones con respecto al proyecto de segundo debate, por lo cual se le concede la palabra al asambleísta Alex Maya. Igual contará con 5 minutos. Señorita Presidenta, mucho gusto. Bueno, como primer punto, yo tendré en la Constitución del Ecuador, artículo 33 se reconoce que el trabajo es un derecho y un deber social, lo que también arraiga que también en el artículo 66 de la Constitución se reconoce y se garantiza a las personas, numeral 17, el derecho a la libertad de trabajo. Si bien es cierto que en Canadá es mucho más factible que tengan un trabajo mejor y mejor remunerado a partir de los 35 años a los 60 años, y es por la razón de que ya tienen una mejor facilidad financiera, lo que en nuestro Ecuador no sucede lo mismo. ¿Por qué razón? Tendríamos que acotar que para dar más bancas es, de empleos a este tipo de personas, debería de primero ver el Estado que si está en facilidad económica. ¿Para qué? Para facilitar más bancas, lo que es empleos. Y aparte de eso, si daríamos más énfasis a este grupo de 35 años en adelante, decaería también a las partes como son las personas recién graduadas. Es ahí que también tenemos que poner otro punto que para adquirir un cargo en una institución pública, por primer año también les dan un contrato ocasional, que es de libre remoción, como ya todos lo sabemos, y aquí en el Ecuador, para tener un trabajo indefinido, aquí se hace por méritos y oposición, lo que en Canadá no es así. Allá les dan un contrato definitivo para que ellos puedan tener una mejor situación económica, lo que en nuestro Ecuador no es así. Esa es mi acotación. Muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta Alex Maya, por presentar su observación de este proyecto de ley. Una vez abocado el conocimiento del segundo punto del día y todos los demás puntos a tratar conforme lo establece el artículo 133 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo dispuesto y en conformidad a la misma ley, vamos a dar paso a las votaciones para el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica
de Emprendimiento e Innovación para fomentar el empleo a personas mayores de 35 años. Por favor, señorita secretaria, verifique que todos los asambleístas se encuentren presentes para dar inicio a las votaciones. Procedemos con la correspondiente votación. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curreles electrónicos. De existir alguna novedad, informar a Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Señora Presidente, cumplo con informar que contamos con la presencia de 95 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno en la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Luis Orellana en relación con la aprobación del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para fomentar el empleo a personas mayores de 35 años. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Retornando la palabra de la señorita secretaria, se le solicita a todos los asambleístas registrar su participación. Señorita secretaria, una vez se finalice la votación, lleve a cabo la lectura de los resultados. Procedo con la lectura de los resultados. Señora Presidente, cumplo con informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 75 votos a favor, 15 votos en contra y 5 abstenciones. Asimismo, por unanimidad ha sido aprobado el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para fomentar el empleo a personas mayores de 35 años, conforme a la moción presentada por el asambleísta Luis Orellana. Muchas gracias, señorita secretaria. Una vez obtenidos los resultados donde nos reflejan la mayoría absoluta con votos favorables al proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para fomentar el empleo a las personas mayores de 35 años, queda aprobado. Por favor, señorita secretaria, en este punto tomar nota del registro oficial del... Tomamos debida nota, señora Presidente. Siendo las 12, se da por finalizada la sesión 215 del Pleno de la Asamblea Nacional. Buenas tardes.